Muy buenas tardes a todos, miembros y amigos de la red de negocios entre amigos. Bienvenidos a esto que es nuestra hora NEA. Hoy 19 de mayo del 2021, siendo las 19 horas. Como en otras ocasiones, quiero pedirles a todos, excepto a nuestro presentador, que desactiven sus cámaras, sus micrófonos para lograr una grabación nítida de este evento y poder compartirla con toda nuestra membresía y amigos a través de nuestro canal de YouTube. Nuestro invitado especial y presentador en esta hora NEA es el doctor David Marero Suárez, quien presentará el tema gas natural en México. David, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Eres bienvenido a esta red de negocios entre amigos, hoy y siempre. Y gracias también a nuestro amigo y socio fundador, Javier Estrada, quien intervino para hacer de este momento una realidad. David, tú tienes más de 25 años de experiencia en finanzas públicas, en macroeconomía y en política pública, con un énfasis muy particular en el sector energía e hidrocarburos. Eres licenciado en Economía del ITAM, tienes maestría y doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, en esa particular materia de energía. Actualmente eres consultor independiente en energía y has trabajado en el mercado eléctrico mayorista asesorando tanto a suministradores calificados como a usuarios industriales que buscan hacer más eficiente su gasto en energías, electricidad, entre otras. Pero antes de eso, tú fundaste por ahí del 2014 el CENAGAS, el Centro Nacional de Control del Gas Natural. Y lo dirigiste durante 4 años, en los cuales aseguraste la colocación exitosa de la capacidad del Sistrangas, el sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural, en contratos base firme, además de lograr la colocación de contratos de mantenimiento en campo y operación por el 20% de los gasoductos propios, entre otros tantos retos. También te has desempeñado en varias posiciones directivas en el sector financiero y en el de energía. David, bienvenido, te entrego el micrófono, no sin antes recordarle a nuestros asistentes que canalicen sus preguntas y comentarios a través del chat de nuestra aplicación GoToMeeting, ya que nos daremos, después de la presentación de David, un tiempo para compartirlas y responderlas. David, bienvenido, es tuyo el micrófono. Gracias. Muchas gracias por la presentación. La verdad es un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Quiero agradecerte a ti, Jesús, a Rodrigo Llanos también y a Javier Estrada por la invitación a participar con ustedes. El gas natural es un combustible de la transición energética, el combustible de la transición energética, yo diría. Y hace algunos años se habló de que esta inclusive sería la era del gas. Una era del gas que no sé si duró poco porque las eras debían de durar más, pero pasó el entusiasmo rápidamente y el entusiasmo ha caído sobre las renovables, que está todo muy bien y que está todo orientado a la transición energética, pero sin embargo creo que vale la pena pensar en realmente la importancia que tiene el gas natural, lo voy a tratar de mostrar, y la importancia que va a tener para los próximos años este combustible y para las próximas décadas en nuestro país. Y hablemos de las oportunidades de negocio, porque creo que el grupo de ustedes es un grupo donde lo que quieren ver son las oportunidades de negocio, pues voy a tratar de hacer un énfasis sobre eso también, ¿no? La cadena de valor del gas natural es y seguirá siendo muy atractiva para los emprendedores mexicanos. La verdad es que es un combustible fósil limpio, o es el más limpio de los hidrocarburos, el más limpio posible. Es una molécula muy sencilla de un carbón y 4 hidrógenos alrededor. Entonces eso hace que quemen de manera más limpia y es relativamente
factible tenerlo muy limpio dentro de los ductos para que cuando quema no haya otras cosas que estén quemando y generando contaminación, tanto a nivel global como a nivel local. Es un combustible que tiene un precio muy bajo en América del Norte. Hubo un aumento en la oferta de gas natural en Estados Unidos muy fuerte por cambio tecnológico. Vamos a hablar de eso en las siguientes láminas. Como decía yo desde el principio, tiene un papel fundamental en la transición energética. Es inevitable ese papel, aún en los escenarios en los que la transición es mucho más rápida o la más rápida posible que podemos visualizar o que pueden visualizar hoy la gente que está dedicada a estudiar cómo debe ser la transición energética. Ha tenido y va a seguir teniendo un uso creciente en la generación eléctrica, sobre todo en nuestro país. La potencia se requiere como complemento a la energía que generan, por ejemplo, las eólicas y las fotovoltaicas. Se necesita potencia y esa potencia solamente se puede generar con cosas como las termoeléctricas que tienen la capacidad de, en muy corto plazo, empezar a cubrir esos picos de demanda. Por supuesto, vamos a hablar un poquito también de la posibilidad de baterías como una forma también de dar potencia, pero mientras no sean una realidad, vamos a estar en este uso creciente de la generación eléctrica a través de gas natural. También hay una necesidad de mayor infraestructura para la industria y los hogares en México. México tiene una concentración del uso del gas natural muy enfocado en la parte eléctrica, mucho menor en la parte industrial y infinitamente bajo en la parte de lo que es el gas natural para los hogares, donde muy pocas ciudades de México realmente tienen una cobertura importante. Monterrey es el mejor ejemplo de cobertura buena de gas natural y después de eso venimos todos atrás. Y que además es un combustible que se puede utilizar para sustituir la gasolina, sobre todo para el transporte urbano, digamos, para los taxis, para los camiones. Todo eso puede caminar mucho mejor con gas natural, más barato y menos contaminante a nivel local también. Y finalmente vamos a tener que hacer mucho énfasis en que la oferta nacional de gas natural tiene que crecer. Vamos a hablar un poco de la balanza comercial, vamos a ver cómo México realmente tiene una situación muy limitada de producción y una tendencia muy negativa. Y esto genera diversas oportunidades de negocio. El hecho de que el gas natural tenga un papel protagónico en el futuro de las siguientes décadas de la energía en México significa que hay oportunidades importantes en el transporte, donde vamos a hablar de cómo han crecido mucho los grandes gasoductos, pero hay necesidad todavía de gasoductos intermedios, de gasoductos pequeños para llegar al cliente final. Hay necesidades de gas natural licuado sobre ruedas. Ya empieza a haber ese negocio en México. Seguramente es una opción muy atractiva para muchos industriales que están alejados de los gasoductos, o en gas comprimido, que es un poquito menos eficiente, pero también es una posibilidad. El almacenamiento en México de gas es nulo y realmente México ha estado utilizando los gasoductos, la pequeña cantidad que se puede comprimir y descomprimir en los gasoductos, que llamamos los movimientos en el empaque del ducto, es lo que se ha estado utilizando como almacenamiento. México no tiene almacenamiento ni en cavernas salinas ni en yacimientos petroleros agotados, y eso hace que México tenga una situación muy vulnerable, y yo creo que, como van a ver, es parte de lo que las autoridades hablan, pero hay una oportunidad de negocio, un negocio muy grande, es un negocio muy intensivo en capital, armar almacenamientos de gas natural. Hay oportunidades en distribución. Distribución es llegar a más hogares y al transporte urbano, es la parte de los gasoductos de muy baja presión dentro de las zonas urbanas. Vamos a platicar un poquito también de eso. Hay necesidades de que la regulación de la Comisión Reguladora de Energía se termine de ajustar para que la distribución sea un negocio atractivo y pueda competir con el gas LP. Pero el gas natural es un combustible que puede ahorrarle entre 30 y 40% a los hogares de México, dependiendo del nivel de consumo. Con excepción de los hogares donde el consumo es muy, muy, muy pequeño, hay un costo fijo que se tiene que pagar por usar gas natural en los hogares, pero los hogares de clase media y clase alta que tienen grandes consumos de energía, típicamente todos pueden beneficiarse de utilizar gas natural. Para eso se necesita más distribución, más redes de distribución. También
para que el gas sea una opción viable para el transporte urbano, se necesitan inversiones en estaciones de servicio que puedan comprimir el gas y ponerlo en los tanques de los automóviles, camiones y taxis. Y eso es un negocio también que creo que tiene mucho futuro en México. Y finalmente, y de manera muy importante, empecé aquí, esto último, pero es lo primero, en términos de la cadena de valor, pues debe de haber oportunidades en el futuro para la producción. Está difícil ahorita, vamos a platicar por qué, porque la cerrazón que hay al respecto, pero sobre todo en servicios para la actividad petrolera de exploración y producción. Creo que ahí hay muchas oportunidades. Entonces, ¿por qué es importante el gas natural? Pues fundamentalmente es la segunda fuente de energía más utilizada en México. El petróleo es la primera, sigue siendo la primera fuente primaria de energía de México. Y vamos a ver que seguramente con las tendencias que hay va a ser la primera fuente de energía en el mediano plazo en México. En el mundo, para que se den una idea, se consumen más de 380,000 millones de pies cúbicos de gas natural diario. Estos números son gigantescos y representan alrededor del 24% de la energía global que se consume en un año. En México consumimos más de 8.5, es decir, somos una parte muy pequeña del consumo de energía y representa, sin embargo, el 42% de la energía que consume el país en un año entero. Entonces, aún pensando que habrá un avance en las energías renovables y que debemos de tener oportunidades de eficiencia energética, son las dos cosas que tienen que suceder para que México llegue al futuro prometido de energía, pues tenemos que esperar que el país se mueva hacia el gas natural y con gas natural durante las próximas décadas seguramente de manera importante. Yo quisiera enfatizar que el gas natural no es nuevo en México. En realidad, el gas natural se utiliza desde más o menos la Segunda Guerra Mundial. Data, por supuesto, desde los primeros pozos petroleros de crudo en México. Había gas asociado, siempre hay gas asociado con el crudo, pero por su volumen y la presión no era fácilmente utilizable. Es más o menos en la Segunda Guerra Mundial que con el yacimiento Misión y en los años siguientes empieza a haber transporte de gas natural hacia la Ciudad de México y hacia la Ciudad de Monterrey. Primeros consumos de gas natural en Monterrey eran de gas importado de Estados Unidos. Después se dejó de utilizar eso y luego ahora otra vez, por supuesto. Y a partir de los años 90 hay un mercado regulado de transporte de gas natural. Pero a mí me parece muy importante entender que realmente siempre hemos tenido el mismo problema en México, que podía resolverse potencialmente con la reforma energética de 2013 y 2014. Y esta es una cita de alguien que escribió en 1989 sobre la industria del gas natural en México en los años 70 y 80 y decía Miguel Márquez en el Colegio de México: el crecimiento de la demanda insatisfecha de gas natural provocada por un aumento sostenido e intenso del consumo, un insuficiente aprovechamiento del gas asociado producido y finalmente la escasez de recursos financieros por parte de Pemex era el problema del gas natural en México. Y ese problema seguía siendo el problema en 2013 y yo me atrevería a decir todavía tenemos parte de ese problema, pero lo seguimos viendo. El marco regulatorio que se logró con la reforma de 2013-2014 le dio al país realmente las herramientas para que pudiera resolver el problema histórico del gas natural. Ahora el problema es que esas herramientas realmente las estemos utilizando de manera correcta. El transporte del gas natural tiene diversas fallas de mercado. Yo soy economista, como oyeron, y me encanta esto de las fallas de mercado. Las fallas de mercado son esos lugares en los que el mercado no es posible sin la intervención del gobierno de funcionar de manera que genere el mejor resultado posible para la sociedad. Y tiene diversas fallas de mercado, primero que nada porque hay monopolios naturales. Estas economías de escala considerables y especificidad en la inversión de los ductos implica que pues realmente hay ese tipo de condiciones de monopolio natural. Monopolio natural se presenta cuando las inversiones de fijas son muy fuertes y por lo tanto en las primeras etapas que los consumos son bajos, pues no hay más que un proveedor de servicios posible y eso hace que sea complicado que el mercado funcione por sí solo.
También hay particulares externalidades de consumo. Las externalidades de consumo se hicieron muy famosas últimamente con el Internet y las apps. Y pues si alguien utiliza una app para comunicarse con otra persona, pues es buena, pero si nadie más lo utiliza, pues no es muy buena. Pero en cuanto le empezamos a utilizar muchísimas personas, las apps se vuelven una cosa muy atractiva. Y en ese sentido, las particularidades de consumo de gas natural son también particularidades de consumo, pero son distintas porque se parecen mucho más a las de las carreteras, en el sentido de que son problemas de congestión en los gasoductos y donde las soluciones, por ejemplo, hacer un segundo piso, favorecen tanto a los que van en el segundo piso donde pagan como a los que van en el primer piso que no pagan. Entonces, hay problemas de externalidades de consumo que son importantes y interesantes, y hay incertidumbre sobre los precios vigentes y futuros. No sé si esa es una externalidad, la verdad la metí en esta lista. Hay mucha incertidumbre, hay mercados incompletos, eso sí puede ser un problema. Es un mercado muy volátil, vamos a ver ahorita unas gráficas. Y al final de cuentas, también el transporte de todos los hidrocarburos, en particular ya del gas natural, generan posibles fallas de seguridad que no se internalizan. Es decir, es una cosa peligrosa transportar gas a altas presiones y por lo tanto puede haber accidentes y cuando hay esos accidentes puede haber problemas con costos de vidas humanas y también costos ambientales. Y esas fallas de seguridad tienen costos sociales más elevados que los costos privados. En ese sentido, también ahí es importante que haya intervención del gobierno. En México, a partir de 2013, tenemos una regulación económica bastante completa, que empezó desde los años 90, pero que se fue completando gradualmente para fijar las tarifas del transporte y sobre todo evitar el problema del monopolio natural. Es decir, se fijan tarifas con una cosa que llamamos regulación económica, que está diseñada para que haya un organismo, un regulador independiente que esté fijando precios, pero de manera no con un interés político, sino con un interés de que realmente el mercado funcione lo mejor posible, lo más parecido a lo que funcionaría en términos de competencia. También a partir de 2013, eso sí, es a partir de 2013-2014, se nació Senagas como un gestor técnico que maneja un sistema de transporte y almacenamiento integrado y que se puede encargar de esas diversas externalidades de las que hablaba yo de consumo, digamos, de transporte, de la congestión. Hay precios liberalizados, que es un muy buen inicio, no resuelve todo el problema, pero es mucho mejor que lo que existía antes de la reforma de 2013, donde los precios estaban determinados primero de manera arbitraria y luego a través del regulador con una serie de fórmulas que nunca eran perfectas y que no permitían en muchas ocasiones que entrara realmente a competir comercializadores distintos del comercializador que tenía nuestra petrolera nacional. Y finalmente, existe un regulador específico para la seguridad industrial y la protección al medio ambiente a partir de 2013-2014, que en este caso es ASEA, y de esa manera creo que podemos decir que el marco regulatorio avanzado y es adecuado para lograr realmente una mayor eficiencia en el sector. Los precios realmente han sido muy volátiles y esta es una gráfica de muy largo plazo de precios. Como pueden ver, hay precios ahí desde 2002 hasta 2019. Son precios que vienen en lo que nos comparte British Petroleum en su anexo estadístico, y está muy bien hecho. Y lo que quiero enfatizar es que pues, los precios que están en rojo acá abajo con Henry Hub son los precios más bajos. Los precios continentales de gas continental en Estados Unidos son los más bajos a nivel internacional. Los precios después de eso, pues empezamos a ver ahí los que hay en Europa, que en algunas ocasiones pueden ser mucho mayores, como pueden ver ahí, al nivel de pasar a más del doble, ¿no?, del nivel. Y luego están los precios estos que están arriba, que son de los mercados que viven de importar gas natural licuado, porque actúan prácticamente como islas, tanto Corea como Japón, que es una isla, y que no tienen gas natural, tienen que importarlo a través de gas natural licuado. Y el proceso y el hecho de que el mercado de gas natural tiene pues ciertas volatilidades propias muy distintas a las del gas continental, hacen que esto actúe de esta manera. Muy importante esto que pongo arriba es Norteamérica tiene precios muy bajos, todavía no es un commodity global, es decir, no podemos hablar de un solo precio. Nunca podemos hablar de un solo precio, pero mucho más parecido a lo que estamos viendo en gas natural históricamente, aunque yo quiero enfatizar que sí hemos visto de 2013 hacia 2019
una cierta convergencia de precios, que todavía no es muy buena, pero que permite pensar pues, que cuando estamos en precios de gas natural de $3, como estamos actualmente en Estados Unidos, estamos hablando de precios de GNL pues, de alrededor de $5.5, $6, y a lo mejor en algunas partes de Asia precios mayores, ¿no? Que esto es mucho mejor a lo que existía hace 8 o 10 años. La parte que se ha generado el gran cambio del mercado del gas natural, pues realmente es lo que pasó en Estados Unidos. Como les decía, la producción en Estados Unidos de gas natural es 75% mayor a lo que había a mediados de la primera década, ¿no? En 2005, de 2005 a la fecha hay este aumento muy importante en producción, que es un aumento del 75% de los niveles que estaban en aquella época, y estos niveles nos explica realmente el éxito que tuvo la exploración y producción con un cambio tecnológico de fracturamiento hidráulico, el famoso fracking, que implicó combinar pues lo que era las pozos horizontales, digamos, con múltiples terminaciones, con un proceso de meter combinaciones de aguas, aceites, piedras, canicas, una serie de cosas increíbles que se meten a mucha presión al yacimiento, y lo que hacen es que rompen la piedra, la roca, dirían, me van a castigar aquí si hay geólogos, la roca, la fracturan, y ese fracturamiento permite que haya fluya el gas, donde en regiones o en tipo de porosidades y permeabilidades, donde antes jamás se nos hubiera ocurrido que podía fluir el gas en grandes cantidades. Entonces, esto que han hecho los norteamericanos, en particular en partes cercanas a Nueva York, Pensilvania, Virginia, etcétera, primero, y luego de manera muy importante en el oeste de Texas y Nuevo México, ha generado ese crecimiento muy importante en la oferta. Por el lado de qué ha provocado esto en Estados Unidos, pues que cambió totalmente. Estados Unidos hace pues 15, 16 años, estaba en una situación donde era un gran importador de gas, estaba construyendo terminales de gas para importar gas natural licuado a toda vapor, estaba importando todo el gas que podía de México, todo el gas que podía de Canadá, y le era insuficiente y estaba generando incrementos en los precios. Y cuando vino esta revolución, pues que generó ese crecimiento tan importante, pues lo que generó es este crecimiento en las exportaciones, una caída en las importaciones, y como pueden ver, una situación de superávit comercial. Estados Unidos es un exportador neto de gas desde 2018. Eso es un cambio muy importante, y ahora Estados Unidos más bien lo que está haciendo es construyendo terminales de licuefacción de gas para exportar gas, en particular a Asia y Europa, ¿no? Las exportaciones, estas estamos viendo aquí con alrededor de 400,000 millones de pies cúbicos son al mes, lo cual implica que son alrededor de 13,000 millones de pies cúbicos diarios, casi la mitad de las importaciones estadounidenses. Exportaciones estadounidenses vienen a México, son importaciones que vienen a México. Entonces, la otra mitad de lo que exporta Estados Unidos, pues se va como GNL a Europa y hacia Asia. Este crecimiento de la oferta ha contenido el nivel promedio de los precios, sin duda, ¿no? Acá tengo precios de 97 hasta 2021, todos son de la Agencia Americana de Precios, y lo que nos permite ver es que los precios, pues sí, efectivamente, de mediados de los 2000, donde había empezado a subir y subió hasta niveles de $15, y fue una gran tragedia aquí en México, estábamos muy espantados. Luego tuvimos otros picos muy importante de precios. Sin embargo, sigue habiendo gran volatilidad, es decir, los picos cuando vienen con relación al nivel promedio son muy importantes. Este coeficiente de variación, digamos, es muy importante, el coeficiente de variación que estamos viendo, y en particular tuvimos este evento en febrero pasado donde los precios se botaron a niveles exorbitantes cuando hubo una gran congelada en Texas, ¿no? En febrero de 2021. Lo que ha habido en realidad pues es un gran desplazamiento de la oferta de gas hacia la derecha, y eso ha bajado los precios en Estados Unidos. La demanda pues ha seguido creciendo, la cantidad demandada por supuesto, y lo que quiero decirles es que estas volatilidades en el precio del gas pues
nos afectan a nosotros más porque, como les había dicho, nosotros utilizamos el gas más que proporcionalmente. Es decir, México sufre la volatilidad de precios más que proporcionalmente que el resto del mundo porque tenemos una utilización de gas más fuerte proporcionalmente. Y luego además no tenemos almacenamiento, con lo cual no tenemos defensa posible, digamos, ante los momentos en los que viene estas situaciones, ¿no? Como pueden ver, a mí me parece, estos son datos también de BP, me parecen muy interesantes. La energía en el mundo está dividida a la parte de hidrocarburos entre petróleo, gas y carbón. En México no utilizamos el carbón más que de manera muy chiquita, con el que es el que está en gris, pero utilizamos el naranja, que es el gas natural, mucho más intensivamente que el resto del mundo, y también utilizamos el petróleo más que el gas. Y como les decía, México está a punto de ser un mundo donde se utilice más gas que petróleo, ¿no? Lo que hemos visto durante muchas décadas en México es que ha habido un crecimiento de la demanda de gas, y eso, como hablaba desde el principio, se identificaba que ese ha sido el problema, un crecimiento de la demanda que no podemos cubrir. La demanda nacional de gas todavía tiene mucho potencial de crecimiento. De 2009 a 2019, que son los datos que tiene, ahí tengo que cortarle en 2019, todavía no hay datos para 2020 de nuestras autoridades del sector energía. La tasa medio de crecimiento del gas natural fue 3.4 en términos reales. La demanda ha estado contenida durante muchos años por falta de infraestructura para importar y por la ausencia de acceso efectivo, abierto o efectivo a los gasoductos. Durante muchas décadas simplemente no había manera de acceder al gas. Era poco el gas que había, Pemex no daba acceso a los gasoductos en muchas partes, había que hacer muchos trámites, no estaban claros. La demanda estaba contenida por cuestiones que no eran el precio. Con el crecimiento de la infraestructura que vamos a ver ahorita de transporte y la creación de Senagas, se han resuelto parte de los problemas. Por supuesto, hay más acceso a gas de importación y por otro lado, la creación de Senagas tiene este mandato de dar el acceso abierto efectivo a los gasoductos de manera muy clara. Entonces, esto ha ayudado. La mayor capacidad de importación ahora tiene que llegar efectivamente a todo el territorio nacional y se requieren interconexiones para darle solidez a la red nacional de transporte. La falta de almacenamiento es un problema todavía no resuelto y que no tiene proyectos en construcción todavía. Yo diría que en particular, pues falta gas en el sur de México y en particular en las penínsulas. Todavía no llega todo el gas que tiene que llegar a la península de Yucatán y tampoco, por supuesto, tenemos gas llegando a Baja California Sur, ¿no? Y a Baja California Norte, pues recibe gas directamente de California porque no tenemos forma también de interconectarnos ahí. La interconexión de todos los gasoductos, lo vamos a ver, haría más sólido todo el sistema de transporte nacional y eso aumentaría la solidez que tuviéramos en la red nacional de transporte. Por el lado de la oferta, en cambio, lo que hemos visto de 2009 a 2019 es una caída en la tasa, una tasa media de crecimiento negativa de 4.3%. El diagnóstico de la insuficiencia de recursos para producir, para explotar y producir gas natural en México es que por un lado Pemex no tiene el interés en el gas no asociado. Pemex naturalmente pues tiene muchos problemas financieros y para él es más atractivo buscar campos con más petróleo y cuando hay gas pues ver si se puede aprovechar, se aproveche y si no pues a ver qué le hacemos. Y por el otro lado los privados lo podrían hacer y tenían interés en hacerlo, pero últimamente ya no hay rondas de contratos y pues la verdad es que los que sí tienen contratos y quisieran entrarle pues están enfrentando un mundo bastante hostil, ¿no? Entonces, el plan quinquenal de Senagas contiene escenarios de oferta futura pues muy inciertos, con muchísima, un rango amplísimo, de 1.700 a 5.600 de millones de pies cúbicos diarios de proyección nacional de gas para 2033. La incertidumbre viene pues de que todo lo que se está poniendo en el plan quinquenal es la expectativa de que Pemex logre en diversos campos del sur, en la CAX, en ICAT, en Izachi y en aguas someras del sur, y realmente no hay mucha expectativa de lo que pueda lograr en el norte del país, que es campos donde hay muchísimo potencial, en particular con el fracking. La oferta nacional compite con los proyectos de crudo que son más rentables para Pemex, como les había mencionado, y hay una negativa ficta
una negativa porque creo que no está todavía en ley, a utilizar el fracturamiento hidráulico en los recursos prospectivos en el norte de México, con lo cual se reduce el potencial de producción nacional. El incremento en la capacidad de transporte es muy significativo lo que se ha logrado. Y ahorita vamos a ver este mapa, lo vamos a ver más grande, entonces les pido paciencia porque no se ve muy bien ahí, pero lo quería poner para decirles que en los últimos 12 años se ha construido capacidad de importación y de transporte. Hay un crecimiento muy fuerte de la capacidad de transporte. Todo lo que esté en azul son nuevos gasoductos, los gasoductos privados, todos se han construido prácticamente todos ellos en los últimos años, con excepción de lo que está de Colima, Jalisco y lo que era Yucatán. Todo lo demás es nuevo. Hay un incremento de mucho más del 50% si lo medimos en kilómetros, y eso permite llevar más gas del norte al centro, occidente y sur de México. Los actuales planes de expansión de Senagas incluyen puntos de confluencia, lo que llaman los hubs, ahorita vamos a platicar de eso, están ahí marcados, nuevas interconexiones con los gasoductos privados, que son los azules, donde los azules se cruzan con los rojos, hay oportunidades de interconectar y mejorar la solidez del sistema de transporte. Algunas ampliaciones en las interconexiones existentes, en particular para recibir más gas del ducto marino, vamos a verlo, y nuevos gasoductos e interconexiones. Ellos están hablando fundamentalmente de llevar más gas hacia la refinería oaxaqueña de Salina Cruz, y de ahí insisten otra vez sobre el proyecto de llevar gas hacia la frontera con Guatemala. El Sistema Nacional de Gasoductos, que es lo que está en azul, es un sistema de 8.990 kilómetros. Otros sistemas han estado creciendo, bueno, que son parte del Sistrangas, son 1.300 kilómetros, con lo cual todo el Sistrangas son como 10.400 kilómetros, 1.300 kilómetros, y se han construido gasoductos que van a permitir en algún momento futuro, yo diría con toda seguridad, que haya más gasoductos privados que gasoductos públicos en México. Y eso creo que va a ser muy bueno para el transporte de gas. ¿Qué es lo que está pasando con México en la actualidad? Pues son datos muy recientes. Las importaciones de gas continental de Estados Unidos están incrementándose de manera muy importante. Están creciendo más de 650 millones de pies cúbicos al día. Esto es 0.6 de un billón cubic feet per day, ¿no? Del BCF. Es un aumento del 12%. Sigue creciendo a doble dígito. Aquí está este año, es en alguna semana del mes de marzo, finales de marzo. Como pueden ver, las importaciones están creciendo desde el occidente de Texas, que es lo que está en azul, desde Arizona, que es lo que está en amarillo, y están disminuyendo de lo que era la fuente fundamental, muy marginalmente, pero pues de manera importante se está creando amplitud en lo que es la importación que viene del sur de Texas. Por su parte, las importaciones al sistema de transporte de GNL en Altamira y Manzanillo han ido perdiendo importancia, prácticamente son nulas, y como verán, pues podemos platicar, son importantes solamente para tener redundancia y tener un almacenamiento. Es un almacenamiento muy caro. Si vemos este mapa, que es el mismo que teníamos anteriormente de manera más grande, pues quisiera enfatizar algunas cosas. Por un lado, pues hay terminales de regasificación que no se muestran aquí en Manzanillo y acá en esta que sí dice TLA, que es la terminal de Altamira en Tampico, digo, sí, ahí cerquita en Tamaulipas, y tenemos una terminal que no sale en esta, que está de licuefacción, de regasificación en Ensenada, que está a punto de convertirse en una terminal de licuefacción, esa ya está anunciada y está trabajando. ¿Cuál es la idea de los americanos? Pues es esta abundancia de gas, cruzarlo a México muy poquito y ponerlo en Ensenada y poderlo licuar y enviarlo hacia Asia. Tenemos las oportunidades de almacenamiento que habla en los planes actuales de Senagas. Está hablando de cavernas salinas. Se han hablado también anteriormente de la posibilidad de tener almacenamientos en yacimientos agotados. Se había identificado uno que está aquí en el estado de Veracruz, perdón, acá arriba, cerquita del puerto. Se habían identificado algunos en el norte de México que tienen menos viabilidad económica o más necesidades de inversión, pero se vean que pueden ser muy interesantes. Muy interesante, ahorita Senagas está identificando diversos puntos donde considera que debe haber lo que ellos llaman estos hubs, tanto estos 3 en el norte de México, en esta parte que es muy cerquita a la laguna, en Dulces Nombres muy cerquita de Monterrey,
en las Adelitas, que está en el camino de las importaciones que hacemos de Ramones, del sistema de los Ramones. Y por otro lado, identifican otro en Leona Vicario, en el sureste de México, sur de México, digamos, como puntos donde se puede generar este intercambio entre productos privados y públicos, y además la idea es que se pueda empezar a generar precios mexicanos, precios dentro de México de gas vendido al mayoreo. Hay cosas que no están en los planes actuales, como es la posibilidad, no se mencionan muy claramente, GNL en la península, por ejemplo, regasificación de GNL para el gas del sur, para la península de Baja California Sur. Las necesidades de gas en el sur, por ejemplo, que no están ahorita considerados, pues estos dos estados de la República prácticamente no tienen gas, ¿no? Tanto Oaxaca, Guerrero, primero que nada, Oaxaca, que solamente tiene la parte que cruza actualmente, que van a reforzar, pero que no llega al resto del estado, y la parte de Chiapas, donde hay un poquito de gasoductos en el norte, pero no en la parte donde está la población, ¿no? Y eso son oportunidades. Hay una oportunidad adicional de negocio que es llegar a Cancún con un gasoducto, una ampliación de ducto a partir de Valladolid. Yo creo que hay oportunidades de almacenamiento en cavernas, esta que se está identificando actualmente, pero hay otras oportunidades de almacenamiento en cavernas salinas, que yo creo que hay compañías que van muy avanzadas en ese tiempo, en esas cosas. Y por supuesto la parte de exploración y producción, que como les decía, hoy está fundamentalmente las esperanzas en lo que se pueda producir en el sur otra vez, pero que hay unas grandes potenciales tanto en Tamaulipas como en el norte de Coahuila, donde en Burro Picacho se llama, donde hay oportunidades muy importantes para fracking que debían de detonarse de manera muy segura. Yo estoy de acuerdo en este mundo. Entonces, para terminar, porque además se nos está yendo el tiempo, ¿cuál es la agenda pendiente? Pues la agenda pendiente en México, antes que nada, es este incremento en la oferta de gas natural. Es fundamental, aún en los escenarios en los que está considerando mayor producción el Senagas actualmente para el 2033, seguramente no tendríamos que seguir importando más del 50% del gas que utiliza México. Esto es una vulnerabilidad que tendría que ser una oportunidad de, si se puede producir, créanme que la geología no es muy distinta en Estados Unidos que en México. México tiene una gran geología en el sur de México y además tiene toda esta parte donde se podría replicar lo que está pasando hoy en todos estos campos de fracking en Estados Unidos. Necesitamos también infraestructura y regulación para atender la demanda potencial del país y del mundo, es decir, nuevos gasoductos, como les decía, grandes, medianos, pequeños, hay muchas oportunidades. Hablamos de los grandes ahorita, medianos se necesitan para llegar a muchas ciudades que son de tamaño mediano en México, que podrían tener gas. Estoy pensando en ciudades como Zamora, Michoacán, por ejemplo, que no están muy lejos de los gasoductos, pero que no tienen acceso hoy al gas. Y luego pequeños gasoductos para llevar ese gas que ya está llegando a las zonas urbanas, a muchos más hogares. Necesitamos seguir con el esfuerzo de gasificar a México. México durante mucho tiempo habló de electrificarse, está electrificado, pero para que haya desarrollo también necesita gasificarse con gas natural. Tenemos que darle mantenimiento a la infraestructura actual. Los gasoductos que tiene el gobierno son gasoductos que tienen en promedio más de 30 años. Tienen todo el tiempo que estarse manteniendo de manera muy cuidadosa. Necesitamos más interconexiones, ya hablamos de muchas de ellas, son interconexiones, podrían hacerse con inversiones privadas. Necesitamos más compresión para poder llevar más gas hacia el sur-sureste de México, vamos a necesitar todavía más compresoras, necesitamos los almacenamientos de las que ahora hablamos, y seguramente se necesitarán nuevas terminales de licuefacción para tratar de utilizar más de este gas de Estados Unidos y enviarlo hacia Asia. Y ahí hay algunas oportunidades de terminales de licuefacción. Yo creo que con mejores números de rentabilidad si se hacen en Sonora que si se hacen en Oaxaca, pero se han hablado de las dos. El reto en México sigue siendo profesionalizar este gestor técnico Senagas, que nació y ha dado buenos resultados, pero todavía tiene que traer estos estándares NAESB, que son los mejores estándares de Norteamérica, para que el gas realmente se comercialice con los estándares internacionales. Se necesita invertir más en sistemas, se necesita generar mucha mayor transparencia, hay necesidad de que los cargos por desbalance sean los más moderados posibles y sean muy transparentes.
de que haya acceso abierto realmente y no indebidamente discriminatorio para todo el mundo, y que se ofrezcan contratos de capacidad base firme de largo plazo que le den a la gente la seguridad de que va a tener el gas, que pueda hacer las inversiones físicas porque va a tener el gas para trabajar. Y finalmente necesitamos seguir desarrollando mercados de molécula y de capacidad. Necesitamos tener herramientas para lidiar con esa volatilidad de precios y para compra-venta de capacidad en el sistema. Y con eso termino yo mi presentación y estoy a tus órdenes para que platiquemos durante los siguientes 20 minutos. Muchas gracias, David. No cabe duda que eres un experto en el tema. Gracias por todo este detalle y lo simple de la explicación. La verdad nos haces entender con esa simpleza una industria y una oportunidad económica importantísima en México. Por ahí ya tenemos una pregunta en el chat de nuestro buen amigo Javier Estrada, pero también sé que Rodrigo Llanos tiene una pregunta. Entonces, le voy a pedir a Rodrigo que abra su micrófono y te la haga directamente. Adelante, Rodrigo. Sí, muchas gracias, Jesús. David, muchísimas gracias por esta brillante exposición. La verdad es que, sin duda, el tema del sector de gas natural en México es fundamental para el desarrollo del país, para su competitividad ante el mundo, para no solo de México, sino de la región de Norteamérica y para todo lo que es la producción industrial. Yo tengo, la pregunta es la siguiente: ¿cuál sería el riesgo de que haya un avance tecnológico muy rápido en todo lo que se refiere a las baterías que haga que la infraestructura de gas natural quede sin usarse antes de que se deprecie? Sí, esa es una muy buena pregunta y es un riesgo muy real, Rodrigo. Y hoy en día, y está en los periódicos esta semana, pues la verdad es que hay gente que se entusiasma mucho con la idea de que pues vamos a avanzar muy rápido hacia las renovables. Muy rápido significa que antes de 30 años prácticamente ya no tengamos que utilizar gas natural. Yo creo que el gas natural se va a seguir moderada una vez que tengamos la transición. Y gran parte de esa necesidad de gas natural que vamos a tener, como decía yo, viene porque necesitamos tener potencia. La potencia implica que cuando hay los picos y podamos realmente el sistema eléctrico tenga la capacidad de generación, eso lo funciona muy bien con gas natural. No funciona tan bien con renovables, al menos de que las renovables tengan baterías muy grandes y muy fuertes, muy potentes. Ese cambio tecnológico de baterías está sucediendo en estos momentos y es difícil prever qué tanto va a suceder. Yo creo que el riesgo de que dejen de utilizarse la infraestructura de gas es distinto en la cadena de valor del gas natural. Para la gente que invierte en nuevos pozos petroleros, nuevos pozos de exploración y producción de gas, yo creo que es indudable que antes podía pensar que iba a amortizar esa inversión en 40, 50 años y hoy tiene que pensar que la tiene que amortizar en 25, 30 años. Esto implica que se vuelven menos rentables algunos campos marginales y que el precio tenderá a ir subiendo conforme esté pegando en las decisiones de inversión de la gente. En la parte de invertir en transporte de gas, pues yo creo que gran parte del futuro y la potencia va a venir de lo que llaman el hidrógeno verde. Es decir, generar electricidad con renovables y utilizar esa electricidad para crear hidrógeno, y ese hidrógeno lo vamos a tener que transportar. Y a mí me parece que pues, lo más fácil va a ser transformar la infraestructura de gas a infraestructura de transporte de hidrógeno. Y en ese sentido, pues creo que las inversiones en transporte, en gasoductos, en compresoras, si bien tendrán que sufrir ajustes porque será distinto la naturaleza del gas que están transportando, pues no deja de ser un gas lo que transportas cuando transportas hidrógeno o cuando transportas metano. Entonces, creo que esa parte estará menos afectada. Pero sí es un riesgo y es un riesgo real que va a estar afectando a la industria. Muy bien, tenemos de Javier Estrada una pregunta. ¿Crees que el sistema integrado de Senagas pueda competir con los gasoductos que no están interconectados? Sí, pues yo te diría que tiene que competir, no hay de otra, ¿no? O sea, a final de cuentas, la
la cobertura del país se tiene que complementar entre los gasoductos privados y los que tiene Senagas. Senagas, como son los gasoductos históricos, pues todos los clientes casi están conectados a los gasoductos de Senagas, son muy poquitos los clientes que hoy ya están empezándose a conectar a los nuevos gasoductos de manera directa. Hay algunas centrales importantes de generación térmica y algunos poquitos clientes industriales, de tal manera que para Senagas tiene una cierta ventaja de corto plazo. Ahora, si Senagas se volviera caro relativo a los gasoductos nuevos, pues entonces empezaría a quedar fuera de mercado. Senagas tiene la oportunidad de que los gasoductos están muy depreciados o totalmente depreciados. Eso hace que sus gasoductos sean más baratos. Senagas, además, cuando se separó de Pemex, no se llevó el pasivo laboral de Pemex. Y en ese sentido no tiene que gastar en pensiones como lo tenía que hacer Pemex, con lo cual tiene la posibilidad de tener una estructura de costos relativamente compacta. Entonces, yo creo que Senagas no tiene problemas para competir siempre y cuando pueda ofrecer un servicio de calidad. Los problemas del servicio de calidad de Senagas vienen si no puede hacer mantenimiento a sus ductos en manera oportuna y empieza a tener fallas. Y tiene otro problema que no tienen los gasoductos importados, que es la calidad del gas. A veces en Senagas, como tiene el gas nacional, pues viene contaminado. Es decir, de repente, cuando están inyectando gas de los pozos o de los centros procesadores, la calidad falla. Y eso hace que como Senagas tiene una dependencia histórica de gas nacional más fuerte que los competidores, pues eso le mete presión. Ahora, la competencia pues, es una competencia regulada, una competencia que yo creo que yo me fui de Senagas por lo menos hace unos años con la certeza de que Senagas era un negocio con una gran rentabilidad futura, que tenía pues un gran valor de mercado todavía. Ese valor de mercado, pues como digo, se pondrá en riesgo si el gas se dejara de utilizar, pero si esa infraestructura se empieza a utilizar para otras cosas como es transportar hidrógeno, entonces la viabilidad pues, puede ser de mucho más de 50 años. Muchas gracias. Enrique Ugarte Dornbieres te pregunta, ¿crees que las actuales políticas energéticas del gobierno federal y de su Secretaría de Energía podrían significar un obstáculo o un decremento para el desarrollo tecnológico y de inversión para el gas natural en México? Sí, sin duda creo eso. Estoy convencido de que la política energética actual no es la correcta. Yo creo que lo primero que tendría que hacer la política energética, atendiendo esa pregunta, lo mencioné en la plática, pues tendría que favorecer que se hiciera investigación, desarrollo, regulación, para que pudiéramos utilizar el fracking de manera pues muy segura con el medio ambiente, con la seguridad de no contaminar de más, pero pudiéramos sacar ese gas que tiene México. México tiene poquitas reservas ya de gas porque ha hecho muy poca exploración, pero tiene muchos recursos prospectivos porque la gente cree, la gente educadamente, pues la gente que es especialista, cree que puede haber mucho gas que se podría obtener en México a través del fracking, por ejemplo, que están utilizando los americanos. Esta tecnología ya está, no es tecnología nuclear, es tecnología bastante sencilla, es tecnología que requiere inversiones en infraestructura fuertes, inversiones en logística muy fuertes, pero que México debería de estar haciendo. Entonces, en esa parte de exploración y producción creo que hay una falla. En la parte de transporte, la verdad es que no le han pegado nada. Senagas sigue funcionando bien y en ese sentido, pues no hay mucho problema. Podría haber problemas en el sentido de que si Senagas empieza a volver menos independiente y empieza a favorecer a Pemex como consumidor en vez de favorecer a todo mundo por igual, que es su mandato, pues eso podría generar un problema también. En el lado tecnológico, la verdad es que para todo el sector energía, pues había una serie de fondos dedicados a través de CONACYT para el desarrollo tecnológico mexicano, para la formación de capital humano, y esos han venido con muchos problemas y extinción de los mismos. No sé exactamente cuál es la situación, pero ahí esta política no está volteando a ver el futuro, porque el futuro viene con cambio tecnológico y eso es lo que realmente requiere el país. Entonces, no sé si atiendo toda la pregunta, es una pregunta profunda la de Enrique, no sé si le estoy atendiendo por completo, si no, podemos retomarla con mucho gusto. Muy bien, gracias. Tu amigo Arturo Busto
te saluda y te pregunta, ¿crees que reintegren el Senagas a Pemex? Otra vez, perdón. ¿Crees que reintegren el Senagas a Pemex? No, yo creo que no. Yo creo que una vez que se creó Senagas y que Pemex empezó a tener menos el problema del transporte del gas día a día, pues la verdad es que Pemex lo que quiere es quitarse problemas y debería de enfocarse a nivel estratégico en lo que son sus actividades más rentables, que es la exploración y producción de petróleo y gas, en particular de petróleo. Y yo creo que una vez que se lo quitaron ya es muy difícil que regrese. Senagas es una empresa estatal, es un organismo público descentralizado, no tiene ninguna diferencia con Pemex en términos de nacionalismo, entonces no hay ninguna afrenta al nacionalismo estatista de que Senagas esté separado de Pemex. Pemex tiene que pagar ahora por el transporte de gas, pero por otro lado recibe un pago de Senagas periódico por la infraestructura que se le transfirió. Entonces, yo no veo realmente, pues creo que es algo de lo que se habla de vez en cuando, pero no creo que tenga realmente pies para caminar. Gracias. Armando Noricungo nos dice, ¿qué tan perfecto o imperfecto es el mercado de gas natural en México? Es decir, ¿el precio se determina principalmente por oferta o por demanda o hay otros factores que interfieren? Hablando de mercados imperfectos, por supuesto. Sí, claro. Muy buena pregunta. En México el precio del gas está básicamente determinado como un precio de importación, más la logística de transporte, más pues, unos markups comerciales para llegar a todos los puntos. Como el país es fundamentalmente importador de gas, eso es lo que está sucediendo. Ahora, dentro de eso, pues hay imperfecciones. La verdad es que todavía no hay una competencia muy clara entre comercializadores. La gente no tiene mucha seguridad para salirse de su contrato histórico de Pemex y eso pues, le da un poquito de poder de mercado a Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos tenía un precio regulado, se decidió quitarle la regulación desde la implementación de la reforma energética y pues no queda todavía claro que realmente los que le están compitiendo están logrando que realmente el precio sea lo más bajo posible. Sin embargo, pues considerando que allí hay alguna imperfección, creo que lo que se necesita es seguir impulsando el acceso abierto a los ductos, impulsando pues que haya una supervisión de las autoridades de competencia, que la CRE continúe tratando de generar transparencia en el mercado, obligando a que todo el mundo tenga los boletines que tienen que tener todos los transportistas y generando más y mejor información sobre los precios que está recibiendo la gente. Al final de cuentas, como decía yo, el mercado en México todavía no tiene un precio mexicano de gas. Eso necesita que haya un hub donde se compre y venda de manera muy líquida y eso pues genera también una imperfección de mercado. Entonces, hay mucho por avanzar, creo que las bases están bien puestas. Es un mercado grande, muy chiquito comparado con el de Estados Unidos, pero grande en comparación con casi cualquier mercado europeo. Somos un mercado de gas prácticamente igual de tamaño que el español y lo que tenemos es que dedicar gente y cerebros y organizaciones a generar las condiciones, a cerrar esas oportunidades de arbitraje en los mercados de gas. Muchas gracias. Por cierto, aquí Enrique Ugarte nos confirma que sí le respondiste ampliamente su pregunta. Bueno. Diego López y Rodrigo Llanos nos preguntan si en realidad hay oportunidad de conseguir abasto de gas natural para una nueva planta industrial que se proponga en este país. ¿Me podría repetir la pregunta, Jesús? Con todo gusto. En realidad hay una oportunidad de conseguir abasto de gas natural para apoyar la operación de una nueva planta industrial en este país. Sí, yo diría que por primera vez hay más capacidad de oferta y de transporte, pues de oferta real, de oferta importada y nacional, que demanda en México. Pero no hay oferta en todos los lugares de México. Entonces, si estás en la península de Yucatán, francamente es complicado.
Si estás en Monterrey, es 100% factible y yo creo que hoy en día hay 3 o 4 compañías que te pueden cotizar, venderte la molécula encantadas de la vida. Por supuesto, se necesita tener cierto tamaño y se necesitan hacer ciertos, pues, gastos o inversión en hacer una procura muy inteligente de tu molécula de gas para realmente obtener, pues, el mejor posibilidad. Entonces, la respuesta es sí, pero no en todas partes. Todavía en Baja California Sur, por supuesto, es imposible. En Yucatán es muy difícil hoy en día conseguir gas. No hay suficiente gas, pero hay inversiones que se están haciendo. Pero en muchas partes del centro, norte y occidente de México, hoy es sumamente factible. Si estás en lugares como Zamora, pues no es factible porque no hay el gasoducto que te conecte y hay una inversión que se tiene que hacer. Entonces hay que lograr esas economías de escala. Los gobiernos estatales han empezado a generar pues partes de sus administraciones dedicadas a energía y esas partes dedicadas a energía van a tener que enfocarse en generar esas condiciones para que haya gas en todas las poblaciones de sus territorios que requieren o que podrían estar utilizando gas y generando un ahorro. Gracias. José Treviño nos pregunta, ¿a qué se atribuye el fuerte incremento reciente del gas LP? ¿Cuál es tu pronóstico al respecto? Sí, el gas LP no es algo que yo sea especialista, pero la verdad es que el gas LP pues, reacciona mucho más parecido a lo que le pasa al petróleo crudo. Y el petróleo crudo en el mundo empezó a aumentar de manera rápida porque la economía se empezó a reactivar a nivel global y eso genera pues que aumente la demanda. La oferta va a aumentar, pero aumenta con rezago siempre con respecto a la demanda. Entonces, el precio del gas LP, pues que estaba muy deprimido por la gran recesión económica a nivel global, pues está reaccionando, y yo diría seguramente con un pico excesivo que va luego a moderarse en el tiempo. Muy bien. Jaime Morfín te saluda, te agradece y te dice que es un gusto conocer el sector de la mano de un especialista. De nueva cuenta, Enrique Ugarte te dice, David, acabo de estar en el estado de Guerrero atendiendo un proyecto constructivo masivo. Por ahí hay un buen tip, supongo. Y Oscar Becerril nos hace una pregunta. ¿Cuál será el rol del gas natural en un futuro en el que las energías renovables sean la principal fuente de energía global? ¿Se seguirá usando este recurso para el sector eléctrico? Sí, yo creo que en la medida en la que se requiera potencia, van a seguir existiendo termoeléctricas listas para entrar a atender los picos y la mejor manera va a ser con gas natural. El gas natural tiene que pensar que va a tener un ciclo. Es bien interesante si vemos las proyecciones que tiene, por ejemplo, British Petroleum, que publica un documento anual, pues mientras más rápido sea la transición energética, más gas se tendría que utilizar en los próximos años, sobre todo a nivel global para quitar el carbón, ¿no? En México lo que necesitamos es dejar de quemar combustóleo, quemar más gas natural y ese gas natural en el corto plazo. Después, conforme pudiéramos ir creciendo la generación eólica y fotovoltaica y pudiéramos ir teniendo las baterías suficientes, podríamos irnos saliendo del gas natural. En el futuro muy lejano, el gas natural se quedaría como un combustible seguramente para ofrecer potencia de último recurso para la electricidad y para la petroquímica, como un insumo petroquímico. Para los hogares, no sé si en algún momento haya suficiente electricidad para que realmente todo se caliente con resistencias eléctricas que son muy ineficientes para calentar. En la medida en la que eso no suceda, pues los países nórdicos, las lugares donde hace mucho frío, seguramente van a seguir utilizando gas natural, que debe de ser más barato y más limpio en su quema. Además de más limpio, más barato en su quema, pues el heating oil que utilizan en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo. Entonces yo creo que hay un futuro para el gas, va a ser un futuro más chiquito, dentro de 50, 60 años, ya no vamos a estar nosotros, pero estarán nuestros hijos y nuestros nietos, y ellos creo que van a vivir un mundo donde el gas natural pues sea algo que se utilice poco y que se utilice para la petroquímica fundamentalmente y para ofrecer
servicios térmicos, digamos, calentar cosas como último recurso y donde la electricidad no es eficiente. Excelente. Nos llegó una última pregunta de Arturo Busto. Te la voy a hacer y después le paso el micrófono a Rodrigo para que haga el cierre de esta presentación. Arturo Busto dice, después de lo que pasó en febrero, ¿se reactivaron los planes de almacenamiento que se trabajaron en la pasada administración? La respuesta es no estoy seguro, deberían de reactivarse, ¿no? Yo creo que quedó más claro que nunca que México tiene que tener gas natural dentro del país, que es mucho mejor comprar el gas cuando está barato, almacenarlo. Almacenar es caro porque pues, es dinero que tienes enterrado bajo la tierra, pero si te va a ahorrar tener que comprar el gas a precios exorbitantes, pues claramente es algo que tenemos que tener. El plan quinquenal que vimos después de que, cuando ya empezó esta nueva administración, pues dejó de hablar del plan de almacenar en un yacimiento agotado y empezó nada más a hablar de un plan de almacenar en unos domos salinos. Los domos salinos pueden ser complementarios y no sustitutos del almacenamiento en los yacimientos agotados, porque los yacimientos agotados pueden almacenar cantidades mucho mayores de hidrocarburos. En ese sentido, lo que la administración anterior había hablado es de tengamos un almacenamiento estratégico, pensando como tener una gran cantidad de gas que nos pueda servir en caso de que haya una interrupción muy larga. Pues la que vimos en febrero no fue muy larga, la verdad, el repunte de precios fue bastante pocos días, pero si tuviéramos almacenamiento hubiéramos podido navegarlo de mucho mejor manera. Yo creo que sí se van a reactivar los planes para tener almacenamiento tanto en domos salinos como en yacimientos agotados. Ya, muchísimas gracias. Una pregunta de sí o no, mi estimado David. ¿El estado de Guerrero está fuera del proyecto de gas natural en el corto plazo? No, déjame, hago un poquito más que sí o no. Yo creo el gas natural a Guerrero se tuvo como un plan, un proyecto de beneficio social, la administración pasada. El Senagas pagó estudios para entender cuál era la demanda que podía existir en el estado de Guerrero. Concluyó que era complicado de hacer un gasoducto para llegar hasta Acapulco, pero que quizá podría ser factible extender los gasoductos que ya están en el estado de Morelos para ir hacia Chilpancingo y desde Chilpancingo llevar gas natural de manera comprimida o inclusive licuar el gas en Chilpancingo para llevarlo como gas natural licuado y hacia el resto del estado, pensando que pudiera haber una demanda del sector hotelero de Guerrero, pero sobre todo pensando que pudiera en el futuro haber más transformación industrial en el estado de Guerrero y que eso requeriría energía futura. Sin embargo, pues como no encontramos mucha rentabilidad, al final de cuentas no se pudo hacer ese proyecto. Nunca se ha podido hacer un proyecto social que está considerado dentro de la ley de hidrocarburos actualmente. Requeriría transferencias del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, yo creo que pues encontrar apoyos del Fondo Nacional de Infraestructura y ese tipo de cosas para conseguir financiamiento más favorable. Yo creo que la idea de llevar gas a Guerrero es una idea muy buena, es una idea que hay que madurar y que probablemente habría que hacer, como les digo, de manera gradual para ir primero a Chilpancingo, luego ir a Iguala y tratar de conseguir que los desarrollos extractivos que hay ahora en el estado de Guerrero también fueran consumidores, las minas, pues pudieran ser también consumidores del gas natural. Con todo eso podríamos llegar a lo que sería buenísimo, que es llegar con gas natural para la zona urbana de Acapulco. Ya, qué buena respuesta. Muy bien, pues con esto terminamos. Le quiero pedir a Rodrigo Llanos se ponga en escena para agradecer a nombre de todos los asistentes tu participación y bueno, darnos unas palabras de cierre. Adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, pues sobre todo, David, esta ha sido una charla muy ilustrativa, nos has dado un gran panorama, buena profundidad de la situación del gas natural en México y también, pues, lo que es México en el mundo.
Yo quisiera, antes de cerrar, pedirles a todos que lean un artículo que recientemente escribieron David Madero y Javier Estrada, que es uno de nuestros socios fundadores. Es un excelente artículo sobre el tema de no solo el gas, sino también el petróleo y la energía en México. Ahora pues les pido por favor prender sus cámaras, prender sus micrófonos y vamos a despedir a David como sabemos hacerlo nosotros. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Gracias. Qué gusto verlos a todos. Igualmente. Es un gran gusto verlos. El artículo que escribieron David y Javier es buenísimo. Lo voy a publicar otra vez mañana en el chat de NEA para que lo tengan a mano, por los que no lo pudieron ver cuando se publicó hace unos días. Y bueno, pues les recuerdo que este sábado tenemos a Óscar Becerril, una plática que va a estar muy a gusto para que nos tomemos ahí una copita de vino el sábado a las 7 sobre el libro entrañable de nuestra juventud de Juan Salvador Gaviota. Así que pues por ahí los esperamos el sábado para platicar tranquilamente sobre algo bonito. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. David, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, David, gracias a todos. Buenas noches.